qué bonito también, el especial también esta mañana. Y hermanos, les invito, hermanos, que busquen el libro de Proverbios. Vamos a ser en Proverbios y el segundo capítulo. Siempre soy contento cuando vengo a la casa de Dios. Y hermanos, escucho a los los quienes están cantando en el coro, los especiales. Y hermano, ahora es un privilegio ahora estar aquí abriendo la palabra de Dios. Pero hermano, aquí estamos en Proverbios capítulo número 2. Y hermano, como siempre, yo les invito que se pongan de pie mientras que ahora estamos escuchando la palabra de Dios. Aquí dice en Proverbios capítulo número 2, y luego el primer versículo dice, hermanos: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. 3 palabras claves que vemos, hermanos, y quiero que estén viendo en esta mañana. La primera palabra, tan pequeña, pero significa mucho, es la palabra sí. La palabra sí. Dice en versículo número 2, si inclinares, la palabra sí. Segunda palabra, hermanos, es la palabra entonces. Y luego la última palabra es la palabra cuando. 3 palabras que vamos a estar viendo, hermanos, esta mañana y aprendiendo un poco más de cómo podemos tener más de nuestro Señor en nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por ese tiempo que tenemos para estudiarla. Señor, bendícela. También, Señor, te pido que tú nos ayudes en esta mañana a cumplir con nuestras necesidades. Y hermanos, hay unos que están aquí en esta mañana con necesidades físicas. Te pido, Señor, que según tu voluntad, que tú cumplas con cada uno. Emocionales, Señor, económicas y especialmente espirituales. Bendice el tiempo, te pido, Señor, gracias. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pues no van asiento, hermanos. La palabra sí, la palabra entonces y la palabra cuando. Hermano, la Biblia está llena con bendiciones provisionales. Hermanos, cuando pensamos en las bendiciones de Dios, vemos que muchas veces las bendiciones no vienen sin una cosa que hay que hacer. Y hermano, cuando vemos esas provisiones o esas bendiciones, vemos de provisión. Un ejemplo sería ahora en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la bendición es ver el reino de Dios. La provisión es ser nacido de nuevo. O sea, si no es nacido nuevo, no puede ver el reino de Dios. Otro ejemplo, hermano, que lo encontramos en Juan 14, versículo 21. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que a mí es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si quiere la manifestación de Dios, o sea, hermanos, cuando Dios es real en la vida,
cuando Él está vivo en su corazón, hermanos, hay un camino. Y el camino es tener sus mandamientos y guardar los mandamientos. Y hermanos, en eso encontramos la manifestación de Dios en la vida. Es una bendición, una promesa, pero también, hermanos, tiene un requisito en eso. Deuteronomio 4:1, encontramos otro ejemplo. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entraréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Os está diciendo que hay una manera para encontrar esa tierra. Y hermanos, esa tierra también es simbólica a la vida cristiana victoriosa. ¿Cómo la podemos tener en la vida, hermanos? Por escuchar, por oír, por aplicar los mandamientos de Dios. Hermanos, el mundo siempre quiere enseñar al contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vemos el mundo hoy en día, el mundo dice otras cosas que suenan bonitas, pero no tienen la verdad dentro de esas cosas. Un ejemplo, hermanos, de eso es que los que dicen, pues Dios es amor, y Él no puede hacer algo mal ni algo feo. O sea, Dios es amor y todo lo que hace es para el bien. Pero vemos, hermanos, que la Biblia dice en Mateo 7:23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, la verdad es que Dios sí va a enviar a los incrédulos, a los pecadores, a los que rehúsan aceptar al regalo de Dios. Ellos, hermanos, van a terminar su fin en ese lago de fuego. Ahora, no es lo que quiere Dios, no es lo que queremos nosotros, pero la realidad es, si nosotros no aceptemos lo que Él dice, tiene su consecuencia también la vida. Hermanos, algunos dicen, pues solo pide perdón y estará bien. Pero hermano, la Biblia dice en Mateo 25, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Hermanos, es más que simplemente pedir perdón a Dios. Sí debemos pedir perdón a Dios, sí debemos arrepentir los pecados, pero hermanos, hay otro paso más, que es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahora, si no lo hacemos, hermanos, tiene una consecuencia, aunque hay muchos con mucha sinceridad quieren encontrar algo al contrario. También muchas veces pensamos que es una buena persona. Ese hermano, esa persona es muy buena persona, por eso Dios no puede hacer nada mal en eso. Pero la Biblia dice, hermanos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hermano, la verdad es que no hay perfectos, no hay buenos, todos somos pecadores. Todos tenemos necesidad, todos necesitamos a un Salvador, y menos que tener ese Salvador, hermano, no podemos encontrar la vida eterna. Hermanos, cuando vemos estas verdades esta mañana, nos lleva a lo que queremos aprender también esta mañana. Nosotros también enseñamos a nuestros hijos muchas veces como el mundo enseña, y hablamos a nuestros hijos pues, muchas veces con mentiras. Dice el papá o la mamá: hijo, si tú toques esa cosa, yo te castigaré. Y lo toca. No, hijo, escúchame. Si tú toques a esa cosa, y así seguimos hablando, diciendo la misma cosa, pero no cumpliendo en lo que decimos. Hermanos, la verdad es que Dios nos quiere bendecir. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender que hay un camino para encontrar esta bendición. ¿Por qué es esta verdad? Hermanos, esa verdad es porque una palabra también pequeña, y es la palabra pecador. Pecado. Ese pecado, hermanos, nos ha separado de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios amoroso, y por eso con ese pecado nosotros somos aislados de Dios.
Y Él está diciéndonos cómo podemos quitar esa separación para estar bien con Él. Pero hermano, vamos a ver estas 3 palabras esta mañana. Quiero que estemos enfocando un poco en eso. Primera palabra que encontramos, hermanos, lo encontramos en versículo número 1. Dice, hijo mío, sí. Hijo mío, sí. En la palabra sí es una palabra de condición. Es una palabra que está diciendo que hay algo más después. El padre dice al hijo, si lleves la basura a la banqueta, si quites la basura de la casa. Ahora entiende que hay algo después de esa palabra, esa frase, por la palabra que está diciendo sí. Hermanos, la palabra sí es una palabra que implica que algo va a seguir. La palabra sí, hermanos, es una palabra de condición. Aquí Salomón quiere que sepamos que hay algo conectado a nuestra conducta y es muy importante que lo sabemos. Hermano, lo que nosotros hacemos sí va a traer una consecuencia. Y Él está tratando de relatar esa verdad muy importante en nuestras vidas. Hermanos, solamente vivir como pensemos que está bien, sino es importante que entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Sí, hermanos, recibir la palabra y guardar el mandamiento. Versículo 1, hijo mío, sí, recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Él está hablando, hermanos, de la palabra sí. ¿Y cuál es que necesitamos hacer? Número 1, hermanos, recibir la palabra. Hermanos, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y le está diciendo, si nosotros recibimos esa palabra, ¿sabe qué, hermanos? Es más que oír. Muchas veces somos muy buenos para oír, muy buenos para entender unas cosas, pero muchas veces muy malos para aplicar lo que oímos. Cuando está hablando, hermanos, de oír, está hablando de más que oír, sino está usando la palabra recibir. Hermanos, más que oír es recibir. ¿Qué significa recibir, hermanos? Aceptar, estar de acuerdo, obedecer. Hermanos, Dios nos habla cuando el pastor está predicando. Hermanos, Dios nos habla cuando leemos la palabra de Dios. Debe ser algo, hermanos, normal que el Señor nos hable a través de su palabra. No debe ser algo extraordinario, debe ser algo normal. Cuando abrimos la Biblia y la leemos, debe ser algo normal que el Señor nos habla. Cuando venimos a la casa de Dios y el pastor empieza a predicar, debe ser algo normal, recibir algo del Señor. Él está hablando que oír, pero más que oír es recibir. Y luego dice, hermanos, también guardar el mandamiento. Hermanos, lo que nos dice es el mandamiento. Hermanos, cuando Dios nos habla, no está hablando simplemente para gastar tiempo, sino Él nos está hablando para decirnos algo importante. Hermanos, hay mandamientos para todos, son directos, hermanos, de la Biblia. Cuando vemos los mandamientos de la Biblia, hermanos, básicamente el Antiguo Testamento nos dice lo que no debemos hacer. Cuando vemos, hermanos, el Antiguo Testamento, es algo negativo en esa forma. Un ejemplo, hermanos, son los 10 mandamientos. En Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y etcétera, etcétera. Todos hablando en lo que no debemos hacer. Y hermanos, hay mucha verdad en eso. Los 10 mandamientos, hermanos, estoy planeando tal vez un día enseñar de los 10 mandamientos, porque es algo muy importante para nosotros que vivimos bajo la época de la gracia. También encontramos los 10 mandamientos que también se aplican.
Son cosas que debemos eliminar o prohibirnos en la vida. Hermanos, el Nuevo Testamento es poco diferente. Dentro del Nuevo Testamento nos dice lo que sí debemos hacer. Antiguo Testamento, lo que no debemos hacer. El Nuevo Testamento, lo que sí debemos hacer. Un buen ejemplo de eso es la Gran Comisión, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nosotros tenemos ese mandamiento de ir. No simplemente lo que no debemos hacer, sino también lo que sí debemos hacer. Pero hermanos, cuando nos hable en la lectura o a través de predicación de la palabra de Dios, hermanos, ahora es un mandamiento personal. Ahora, tenemos lo que está para todos: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo lo aplica dentro de su corazón, se convierte a un mandamiento personal. Un ejemplo: un joven que es llamado al campo misionero. Es un mandamiento personal. Y luego empieza a poner todo en orden su vida para ir a un campo misionero para predicar el Evangelio. Cuando Dios pone en el corazón de un joven y le da el llamamiento de predicar y empieza a cambiar la vida, hermano, es un mandamiento personal. Hermano, cuando Dios le toca su corazón de empezar a involucrarse aquí en nuestra iglesia, o sea, cantando con los del coro, o sea, tomando una clase de niños durante la escuela dominical, o sea, ayudando en el lote de estacionamiento, o los que están recibiendo, los que están entrando. Cuando el Señor le indica lo que quiere, se convierte a algo personal y no algo en general. Bueno, hermano, Dios debe estar hablándonos en las dos formas: número uno, en general, y número dos, en lo personal. O sea que Dios ahora está aplicando lo que Él está. Segunda cosa que vemos, hermanos, sí, versículo 2. Si inclinares, ahí en la primera parte, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hermanos, estar atento a la sabiduría. Vemos una cosa muy importante, hermanos, en esto: la palabra atento. Estar atento a la sabiduría. Hermanos, cuando hablamos de esa palabra atento, significa cuídate, significa busca, significa espera. Hermanos, cuando yo soy muy bueno por no estar atento cuando prendo la televisión. Y muchas veces yo prendo la televisión para distraerme un poquito. Y cuando yo estoy viendo la televisión, soy algo mágico en la forma que lo hago, porque yo veo la tele con los ojos cerrados. Ahí estoy yo con ojos cerrados y estoy escuchando un poco de lo que está pasando. Y luego cuando algo pasa muy emocionante, se me pasa lo que pasó, porque no estoy atento. Sí estoy físicamente, sí mis ojos están tapados por una piel, ¿verdad? Ahí están mis ojos. Y los oídos sí están prendidos, sí estoy escuchando, pero no estoy atento. Hermano, cuando alguien está atento, hace algo diferente en la vida. Un ejemplo es cuando alguien va a un partido de básquetbol. Y en este año que entra, algunos van a ir a ver los Lakers y luego LeBron James va a estar jugando. Y yo me imagino cuando él va por la primera vez a echar el balón en la canasta, todos van a empezar a gritar emocionados porque están atentos. Y cuando están atentos es algo que cambia la conducta de cada uno. Hermanos, nosotros debemos estar atentos, llegando con anticipación, esperando un toque del Señor, estando triste si no lo pase. Pero debemos estar aquí esperando que el Señor, atentos. Hermanos, sabiduría significa portarse correctamente a la palabra de Dios. Hermano, si no está atento, no tiene sabiduría. Si está aquí simplemente físicamente, está perdiendo mucho de lo que el Señor tiene. Hermano, sabiduría es la buena aplicación a la inteligencia. O sea, lo que sabemos
lo ponemos en práctica. Nunca he conocido a alguien quien siempre pide consejos pero nunca los toma. Siempre quiere saber pero nunca lo hace. Hermano, es la falta de sabiduría. Sabiduría es escuchar y aplicar lo que aprendemos. Escuchamos a este mensaje, hermanos. Él quien tiene sabiduría lo va a aplicar después de este día. Él dice aquí, inclinar el corazón a la prudencia. Versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, inclinar significa involucrar, significa aplicar. Prudencia significa el entendimiento. Hermanos, literalmente significa aplicar el corazón al entendimiento. ¿Qué es el corazón, hermanos? Es dentro de nosotros, es el mero ser. Cuando yo hablo de mí en el sentido del corazón. Ese es mi cuerpo, esa es mi cabeza, pero yo soy el corazón. Está hablando de inclinar algo, hermanos, al corazón. Hermanos, debemos controlar las emociones. Debemos cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Está hablando, hermanos, si hacemos estas cosas, que sigue el versículo 3, poner valor en la palabra de Dios. Hermanos, si no hay valor en el culto de esta mañana, no va a seguir nada en nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es de valor. ¿Qué vemos, hermanos? Solo ve el valor cuando tiene hambre para la inteligencia, cuando tiene hambre por el entendimiento. O sea, cuando Dios está hablando y quiere, como una esponja, esperando aceptar, recibir. Tengo hambre para lo que el Señor nos va a decir. Hermanos, el entendimiento de la palabra de Dios es como plata, lo que dice aquí en este texto. Como plata, es como tesoros. Si habláramos esta mañana, hiciéramos la pregunta, ¿cuál es la cosa de más valor que tiene? Pues puede empezar en cosas materiales. Pero la verdad es, hermanos, que lo que el Señor nos da es de mucha importancia y mucho valor. Que aprendamos, que entendamos, que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos está diciendo, hermanos. Es la plata, hermanos, el valor de la vida está con el Señor, está con sus palabras. Hermanos, sí, reciban las palabras. Sí, guarden los mandamientos. Sí, estén atentos a la sabiduría. Sí, involucren su corazón al entendimiento. Sí, pongan valor a la palabra de Dios. Luego dice la Biblia, entonces. La palabra sí. Y vemos esta lista en esta mañana, la palabra sí. Pero hermano, la siguiente palabra es la palabra entonces. Versículo número 5, hermanos. Entonces entenderás el temor de Jehová. Una palabra muy importante, hermanos. Sí, es una palabra de condición. Entonces es una palabra de consecuencias. Hermanos, está diciendo aquí, si hace esta lista, si lo hacemos, hermanos, nosotros guardamos lo que hay. Ahora, ¿qué está diciendo, hermanos? La palabra sí. Hijo, si tú lleves la basura a banqueta, entonces puedes ir a la casa de tu amigo. Por eso, él por hacer una cosa, recibe por recompensa otra cosa. Por eso, este Salmo está diciendo sí. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Entonces, hermanos, es una palabra dependiente en la palabra sí. Si no hace la primera parte, hermanos, la segunda parte no será hecha. Por eso, entonces, ¿qué? Entonces entenderán el temor de Jehová. Versículo 5. Entenderá el temor de Jehová. Hermano, la palabra temor es una palabra poco malentendido. Muchas veces ponemos por la palabra temor en la palabra respeto.
Y seguro está significando en su manera respeto o admiración o estima. Y hermanos, sí hay esas palabras que se aplican, pero hermano, cuando hablamos de la palabra temor es un poco más que simplemente respeto. Él está diciendo cuando hacen las primeras cosas, entonces vas a entender el temor de Dios. Hermanos, el temor también significa el entendimiento de las consecuencias. Cuando no hay entendimiento de las consecuencias, no hay temor a Dios. Un ejemplo, el niño no entiende el peligro de la estufa, no entiende el peligro del calentón, no entiende el peligro del tráfico en la calle. Y por eso, hermanos, ponemos barreras para su propia protección. Ahora, cuando entiendan lo que hace la estufa y el calentón y ese tráiler que está pasando en la calle, cuando entiendan esas cosas, ahora cambia la conducta de la vida. Hermano, cuando está hablando, vas a entender el temor de Dios. Ahora entendemos que hay un infierno. Entendemos que hay un lago de fuego. Entendemos que hay un castigo en este mundo. Entendemos, hermanos, que hay consecuencias para nuestra conducta. Hermanos, que siguen de mala decisión tras mala decisión, que sigue de un pecado tras otro pecado, que siga viviendo la vida a su forma y a su manera. ¿Qué les falta? Entender. Les falta entender. No entienden esos peligros. Hermanos, nosotros entendemos porque la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, el mundo no lo entiende. El mundo no entiende esa palabra. Hermanos, el temor viene por los pasos anteriores. Sí, recibe la palabra. Guarden los mandamientos. Estén atentos a la sabiduría. Involucren su corazón al entendimiento. Que pongan valor a palabras. Entonces entenderán el temor de Dios. Siguiente cosa, hermanos. Versículo 5. Hallarán el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Qué significa el conocimiento de Dios? ¿Quién es Dios? Los del mundo dicen, pues, Él es el hombre de arriba. No conocen a Dios. Él no es el hombre de arriba. Esa frase me irrita mucho cuando algo dice. Él no es el hombre de arriba. Conocimiento de Dios, hermanos. ¿Quién es Dios? El creador. ¿Saben que, hermanos? Muchos es el creador lejos. El creador del cielo, pero más allá. Uno que no tiene mucho en mi vida. El conocimiento es más que simplemente el Dios lejos. El Dios creador es poco más que eso, hermanos. También está hablando de mi Padre. Me gusta esa palabra. Mi amigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Hermanos, vemos que ahora es algo diferente. Sí, hacemos esas cosas, entonces vamos a conocer a nuestro Dios. Ganamos el conocimiento, hermanos, en su palabra. Ganamos el conocimiento, hermanos, a través de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, hay una manera en que podemos ganar el conocimiento, que si reciban la palabra, guarden los mandamientos, estén atentos a la sabiduría, se involucren su corazón al entendimiento, que pongan valor en la palabra de Dios, entonces hallarán el conocimiento de Dios. Versículo 7, hermanos. Dice aquí en versículo número 7, el que provee la sana sabiduría a los rectos. Entonces, hermanos, guarden la sana sabiduría. El que provee de sana sabiduría.
ganarán la sana sabiduría. Hermanos, en la lista de sí vemos la palabra sabiduría. Pero hermanos, aquí en esta lista de cuándo es otro tipo de sabiduría. Sabiduría es saber cómo poner en práctica lo que sabe. Pero usa otra palabra, hermanos, en esta, que es la sana sabiduría. La sana sabiduría. ¿Qué, hermanos? La sabiduría que nos mejora. Es una cosa, hermanos, poner en práctica lo que entiendo. Es una cosa bien aplicación, pero hermanos, es otra cosa cuando es para el mejoramiento de mi propia vida. Hermanos, ya no tengo el pensamiento de cuando antes de conocer a Cristo. Ya no hablo como los del mundo antes de la salvación. Ya no pienso en esa forma. Porque, hermano, tengo la sana sabiduría. La sana sabiduría, hermanos, es lo que me ayuda en el mejoramiento. Sabiduría, hermanos, que entiende los valores de la vida. Hermanos, ahora me conduzco diferente porque yo veo a mis hijos y la necesidad en ellos. Hermanos, el hombre necio es el hombre que toma decisiones basadas en sí, no tomando en cuenta sus hijos, no tomando en cuenta sus nietos. Hermano, hay cosas que debemos hacer por la sana sabiduría. Yo sí sé, si hago esto, voy a dañar a mis hijos. Si hago aquel otro, voy a dañar a mis nietos. Y hermano, por eso la sana sabiduría ve la importancia en lo que veo. La sana sabiduría, hermanos, dice en versículo 7, a los rectos. Es para la ayuda de otros. Hermanos, cuando nosotros seguimos madurando espiritualmente, llegamos al punto de la vida que vemos más importante otros que mí mismo. Porque tenemos buen grupo que va tocando puertas en las temperaturas de 100, quién sabe. Jueves en la mañana, buen grupo. Jueves en la tarde, buen grupo. Ayer, buen grupo. ¿Por qué tenemos tantos? Porque están viendo más importante la vida de otro que la comodidad de uno. Cuando llega a estar pensando en otros, ya está llegando, hermanos, a la sana sabiduría, porque está ayudando a otros. Sana sabiduría, hermanos, dice, es escudo, en versículo 7, es escudo a los que caminan rectamente. Escudo. ¿Qué significa escudo, hermanos? La protección. Cuando hablamos, hermanos, de la sana sabiduría, es como mi escudo, es mi protección, la protección de los que están bajo de mí, mis hijos, nietos, etcétera. Escudo es lo que veo, la protección que yo necesito, hermano. La sana sabiduría. Ahora, sabiduría es aplicar bien aquí. Qué bueno que estamos aquí. Pero la sana sabiduría, hermanos, es cuando yo entiendo la importancia de mi conducta, de mis hechos. Cambia mucho, hermanos. Sana sabiduría. Dice, hermanos, sí reciban la palabra, sí guardan los mandamientos, sí estén atentos a la sabiduría, sí involucren su corazón al entendimiento, sí pongan valor en la palabra de Dios, entonces ganarán la sana sabiduría. Siguiente cosa, hermanos, versículo número 9. Entenderán justicia, juicio, equidad y todo buen camino. La palabra nos entenderán. Hermano, una cosa, no más por casualidad ganar cosas. Es una cosa por casualidad, por una buena oportunidad. Pero hermanos, otra cosa cuando entendemos. Entendemos. ¿Qué entendemos, hermanos? Entendemos la justicia. ¿Qué es eso, hermanos? Dios es justo. Dios es santo. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Nosotros cuando lleguemos allá, hermanos, vamos a llegar con una vida, un cuerpo glorificado.
vamos a estar en el estado de santidad y vamos a llegar con Dios en perfección. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces entenderemos la justicia. La persona que está aquí en esta mañana que todavía no conoce a Cristo, la persona de esta mañana que todavía si se muriera no tiene certeza de un hogar celestial, lo que necesita es entendimiento de la justicia. Cuando ponga su fe en Cristo, cuando le acepte como su salvador personal, entonces entenderá la justicia. Entonces entenderá lo que Dios quiere hacer para usted. Entiende la justicia, entiende el juicio. Entiende el juicio. Hermano, Dios es Dios justo, pero también es Dios de juicio. Lugar más feo es el lugar del lago de fuego. Más feo que el infierno, que está mal, está feo. Un día hasta el infierno será lanzado en el lago de fuego. Hermanos, el lago de fuego es eterno. Los que entran jamás tendrán otra oportunidad. Los que entran van a pasar toda la eternidad en ese lugar. Entonces entenderán el juicio. Yo no quiero ir a ese lugar, tampoco quiero que mis hijos vayan allá, ni mis nietos, ni los otros que están aquí alrededor. Entenderemos del juicio, entendemos la equidad. Entendemos, hermanos, todo buen camino. Entendemos que Dios tiene algo más para nuestra vida. Si reciban la palabra y guardan los mandamientos, si estén atentos a la sabiduría, si involucren su corazón al entendimiento, si pongan valor en la palabra de Dios, entonces entenderán justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Llegamos, hermanos, ahora a la tercera palabra, que es la palabra cuando. Ahora, la palabra cuando también pone otro pensamiento. La palabra sí es la palabra de condición. La palabra entonces es la palabra de consecuencia. Pero, hermano, la palabra cuando es una palabra del tiempo indicado. Por eso, hermanos, sí, y luego entonces, y luego cuando. El ejemplo que tenemos, hermano, hijo, si tú lleves la basura a la banqueta, entonces puedes ir a la casa de tu amigo cuando termines la tarea. Por hermano, cada lugar da otra forma de pensamiento. Si hacemos esas cosas, hermanos, vamos a tener otras cosas. Hermanos, cuando está dependiente de las palabras sí y también la palabra entonces. Para poder cumplirlo hay que hacer los primeros dos. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, versículo 10, hermanos, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, si reciban y guarden, estén atentos, involucren su corazón, pongan valor a la palabra de Dios, entonces vienen las consecuencias cuando la sabiduría entre en su corazón. Hermano, la sabiduría no puede entrar al corazón hasta que cumplas con los requisitos. Hasta que cumplan los requisitos, hermanos, no es posible tener la sabiduría dentro del corazón. Bien, hermanos, en eso. Cuando, hermanos, estás hablando de cómo está en lo que hay. Sabiduría, hermanos, en el corazón gobierna el cuerpo, gobierna la conducta, produce la madurez espiritual. Hermanos, cuando vemos que creyentes empiezan a madurar espiritualmente, entonces empieza a cambiar la conducta, empieza a cambiar lo que está pensando, sus propios deseos. Hermanos, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cómo es la sabiduría, hermanos? Cuando empezamos a poner los principios bíblicos en nuestra vida. Sí. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo, en versículo 10, cuando la ciencia fuera grata a tu alma? Si reciban, guarden, estén atentos, involucren su corazón, pongan valor en la palabra de Dios, entonces vienen las consecuencias cuando la ciencia esté grata. La ciencia está grata, o sea, está agradable. ¿Cómo es la ciencia, hermanos? ¿Cuándo está la ciencia agradable? ¿Saben que a veces no está agradable? Cuando uno está manejando en la carretera y anda a una velocidad de unos 70 millas por hora y una patrulla le para avisarle. Aquí la máxima no es 70, sino es 55. No está grata. Esa información no está grata. No está muy agradable en lo que está avisándole. ¿Por qué? Porque no está en obediencia a lo que son las reglas. Ahora sí está grata. Cuando le para felicitarle, porque anda los 55. Eso no pasa, ¿verdad? Qué suave sería. Pero hermano, sería suave si yo ando todo bien y la patrona me para simplemente para felicitarme. Felicidad, porque anda pues tan bien como está conduciendo. No, hermano, la cosa es que está grata cuando uno está bien. Por eso, hermano, está hablando aquí cuando la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Cuándo está grata, hermanos? Cuando vive en obediencia. Es en eso, hermanos, que la predicación. Adelante, hermano. Adelante. ¿Por qué, hermano? Porque estoy ya tratando de hacer eso en la vida. Hermano, cuando hablamos, hermano, que Dios ahora está en nosotros, empieza a ser grata la información que recibimos. Hermano, lo necesito. Hermano, la información es eso. Número 6, hermano, la discreción guarda, versículo 11, la discreción guarda, la inteligencia preserva. Hermanos, ese sí, reciban, guarden, estén atentos, involucren su corazón, pongan valor a la palabra de Dios. Entonces vienen las consecuencias cuando la discreción guarda y la inteligencia preserva. Hermano, cuando la sabiduría viene de la discreción, saber qué, saber cómo, saber qué decir, cómo hablar, saber no ofender. La inteligencia, hermano, me guarda lo que sé, lo pongo en práctica. Vemos, hermanos, cuando está pasando todo eso, hermanos, empieza a cambiar la vida en el camino de Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, encontremos la vida victoriosa en Cristo. Sí. Entonces, ¿cuándo? Y ya estamos llegando hasta esa medida. Hermanos, hay peligro para los que no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Qué vemos, hermano, aquí en versículo número 13? Dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hermanos, está hablando, seréis librados, está hablando de todo lo que está pasando, hermanos, en la vida. Por eso hay un peligro para los que no quieren obedecer la palabra de Dios. No, pastor, no quiero asistir. No, pastor, no quiero obedecer. No, pastor, no quiero diezmar. No, pastor, yo no quiero llevar una vida recta. Entonces, hermanos, hay un peligro para esa vida. Sí. Entonces, ¿cuándo? Vemos, hermanos, ahora el resultado. En versículo 1:20 dice: así andarás
por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hermanos, resultado: andar por el camino de los buenos y seguir las veredas de los justos. Es el resultado. Hermanos, si cumplo, entonces pasa. Cuando hago, el resultado, hermanos, voy a andar bien. Mi vida cambiada, mi vida transformada, mis deseos diferentes. Ya voy a querer andar más con mi Señor. Hay bendición, hermanos, de Dios. Hay juicio de Dios si no lo cumplimos. Sí. Entonces, ¿cuándo? Hermanos, esta mañana tal vez Dios está hablando a su corazón. Un texto que leímos ahorita empezando en Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Hermanos en Cristo, Dios quiere que nosotros vivamos. Esa palabra vivir es más que simplemente tener vida dentro, sino es vivir, disfrutar la vida. Pero hermanos, de una manera tenemos que cumplir con lo que Él nos dice. Sí, si le obedecemos, si hagamos esas cosas, entonces, y en cuando que lo hacemos, Él va a llevarlo a cabo. Tal vez alguien aquí, hermanos, en esta mañana que no conoce a Cristo. ¿Y acaso entró en este día? En su corazón hay un hueco, una necesidad, una carga. Si usted se muriera en este momento, no está seguro a dónde iría. Sí, acepte a Cristo. Sí, se arrepiente del pecado. Sí, ponga su fe al Señor, entonces será salvo. Será salvo. Dice la Biblia, hermanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, entonces será salvo. Esta mañana, ¿qué está haciendo Dios en su corazón? ¿Qué le falta? ¿Qué cosa, qué detalle hay en la vida que necesita arreglar en este momento? Voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, con los ojos cerrados, la cabeza inclinadas.